Bueno, bienvenidos el día de hoy con mis compañeros John Avilés, Sayan Suárez, Mateo Barón, Juan Leal y Melanie Quintero y su persona Miguel Arguello. Vamos a hablar de las películas que son La Naranja Mecánica, Taxi Driver y El Club de la Pelea. ¿Quién tiene una opinión inicial? ¿Algo que quieras decir? Que las tres películas abordan algo psicótico, emocional, dentro de cada persona. Cada personaje tiene como ese desbalance psicológico que le ha sentido a toda la película, porque toda la película solo se basa en eso, la psicología humana. De ejemplos. Creo que deberíamos empezar con La Naranja Mecánica, porque siento que refleja mucho la obsesión por querer manipular todo, por querer controlar y tener esa mentalidad. La Naranja Mecánica tiene demasiados temas que se pueden tratar, porque, por ejemplo, la naturaleza humana, el bien y el mal. Porque lo que se ve es que se combina el arte con la violencia y la crueldad con el bien. Y también la manipulación, y lo que se maneja más que todo también fue manipulación, control y en una parte sin respeto, porque en sí nunca hubo derecho contra el ser humano en ese sentido. Pues mirando que sido prácticamente el mundo de La Naranja Mecánica es como una distorsión humorística, por decirlo de alguna manera, de nuestra realidad, porque tiene muchas cosas en común, como el deseo del gobierno de controlarnos, la constante violencia, que en un barrio latino es pan de cada día y cosas así. Pues No se lo va a decir. no, Ya que siento que una de las escenas que más nos impactó, creo que tal vez a todos, fue cuando el gobierno como tal le abrió los ojos para mostrar las escenas que como tal, y envenenó los ojos de... Y eso no está tan alejado de la realidad, porque eso sí pasa. Pues en realidad sí pasa, y lo peor es que también lo torturó con lo que más le gustaba, que era la novela sinfonía de todo. Exacto. Lo utilizó mostrando la imagen instante. Ahí es donde viene un poco horas. Ahí es donde viene un poco el sentido de la manipulación, porque de ser su música favorita a que se la escuchen hasta odiarla o en ciertos casos sentir miedo o repulsión. Ahí, junto a las películas que mostraban al chico, ahí va cómo se siente la manipulación de hacerlo sentir miedo, o sea, indefenso cuando vuelve a las calles. Claramente se ve en la película. Humillarse a sí mismo para ser una persona de bien. Claro, como lo que hacen en lo que es la escena al principio, que es la del borracho. Claro, o sea, lo que utilizaron prácticamente en ese tratamiento que le hicieron a Alex fue lo que muchos conocen como un déjà vu. El recordar algo a base de otra situación. ¿Qué pasa? Que cuando él escuchó a su sinfonía favorita, que era Beethoven, mientras tanto que veía esas películas, ya esa imagen le quedó mezcla en la cabeza, tanto la música como las imágenes quedaron como en un solo recuerdo. Entonces ya no puede fomentar violencia sin pensar en Beethoven o escuchar Beethoven sin pensar en la violencia y causarle esas náuseas, ese asco que le causa. Pues diría yo que lo que nos refleja la película es que no hay como tal algo bueno o algo malo, porque pues todo es percepción de nosotros, porque el gobierno creía que estaba mal y todo eso, y afectó a esa persona pues a tal punto en que de pronto se enfermó, pues según lo que me dio a entender, solamente porque ellos no creían que estaba en lo correcto. Y es que sí, porque realmente el bien y el mal no existía hasta que el ser humano dijo esto está bien y esto está mal, pero no significa que sea lo correcto. Solamente que prácticamente nosotros nos dejamos llevar por el voto popular. O sea, cuando uno escucha una noticia de mataron a un señor, nosotros decimos subir que lo matas mal, porque ya tenemos esa percepción del bien y el mal. Y más que nada por las leyes, que las constituciones, políticos, partidos crearon. Entonces nosotros, no es que nosotros sepamos que es bien y el mal, es lo que a nosotros nos han inculcado toda nuestra vida.
Claro, también por aquí literalmente, por cómo crecemos, porque uno puede tener literalmente una facilidad de que por la prueba de la casa, que se vuelve y se agresivo, entonces vamos, él empieza a generar esos así porque no puede esconderse de eso. Sí, hay dos escenas en la película que se notan de los padres, cuando Alex llega con los padres. Y es cuando sale de la cárcel, después de esa dicha terapia o esa dicha sí, como tratamiento. Pero llegan y ya lo han cambiado, ya lo reemplazaron. Solo por el hecho de que fue a la cárcel, solo por el hecho de que hizo algo malo, sin saber la realidad de si ya está curado o no. Eso, ahí se mezcla también Taxi Driver, porque en Taxi Driver, en una parte vemos como Travis escribe una carta a sus padres donde da a entender que tiene una relación lejana por el tema que no se acuerda fechas. No se acuerda las fechas, ¿no? Y se nota que al ser tan solitario de adulto, significa que también fue solitario de niño. Es decir, que eso nos dio a entender problemas en el pasado. Lo mismo que le pasa a Alex. Alex también tenía sus problemas con sus padres. Y ambos, el presente de ambos, fue inculcado por el pasado, que es similar, incluso igual. Sí, porque es que hay una frase que dice, uno no es malo por naturaleza, sino la sociedad o el ambiente lo vuelve a uno bueno. Exacto, o sea, la sociedad es la encargada de crear sus propios monstruos y después juzgarlos. Pues también en el sentido de la sociedad, inculca mucho la sociedad, como desde pequeño que nos cría a grande, adolescente o adulto, pero siempre tiene que ver como entre parte de los padres y la sociedad, porque desde pequeño nos inculcan una cosa y vamos creciendo y nos inculcan otra cosa, y llegamos a grande y salimos, por ejemplo, salimos ya del colegio, todo. Llegamos a la cruel realidad que es la sociedad y ya lo que es el gobierno nos quiere volver como trabajadores o títeres de ellos. Y eso que ya desde el mismo colegio somos esclavos del sistema. Y ese es el mensaje que nos dan como las tres películas, el desafiar esa manera en la que nos ha hecho pensar el sistema, pues diría yo la influencia que nos han dado desde pequeños. Es que actualmente hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo la culpa de lo que usted haga. Y realmente eso no es así, porque nosotros, por ende, también somos personas manipulables, algunas demasiado, otras muy poquitas. Pero lo que digan otras personas también va a influir mucho en nosotros. Es decir, esa otra persona diga, no, es que yo no tengo la culpa, usted es el que se lo quiere tomar como quiere. Esas palabras, aunque para esa persona no son importantes, a nosotros nos dan un significado a nuestra vida. Pero pues que el chiste, como pues Sayando estaba diciendo, de que era como desafiar, uno desafía la sociedad, sí, nuestro pensamiento, la sociedad, pero no es el chiste como pasa en el Club de la Pelea, de que son esclavos de una sociedad consumista y pasan a ser esclavos de una jerarquía en donde el que manda, el que es como el centro de adoración para todos, decide quién va a morir, qué van a hacer, o sea, pasan de un sistema a otro. Realmente nosotros tenemos que vender parte de nuestra libertad al gobierno para que el gobierno nos dé cosas a nosotros, prácticamente. Pues en realidad, lo que sí me llamó la atención de la película de la mecánica fue entre varios factores. Tiene que ver como la manipulación, la traición y la presión. Porque en el sentido de la traición cuando fueron a robar a la casa como haciendo de un accidente, en la casa del escritor, violaron a la esposa del escritor, a tal punto que la señora falleció. Después del robo, del golpe, los propios amigos de la pandilla ya se cansaron de él, a tal punto que le daban la suerte, lo traicionaron, le daban una olla en la cabeza. Y ahí fue cuando la policía lo cogió y lo mandó a la cárcel. Con el sentido, si iban a robar, es en grupo, pero en el sentido de ellos fue diferente, fue traicionarlo a él. Aquí entra el tema de que todo ser humano, por ende, siempre va a tener como ese deseo de controlar. Y Alex ya tenía esa idea de siempre controlar, y cuando dijeron, no, es que tal miembro va a ser el líder ahora, él dijo, bueno, él aceptó al principio la idea, pero después golpeó al nuevo líder, causándoles miedo. Y lo que yo muchas veces digo es que una de las armas más poderosas de este mundo es el miedo, porque con el miedo se manipula muy fácil. Eso fue lo que hizo Alex con su pandilla. Utilizó el miedo para poderlos controlar. Pues también se ve una parte
que literalmente es que ellos tenían un muy al principio, pero después de eso no, porque lo que hicieron fue generar un plan para literalmente ya decir, deshacerse de Alex. Eso hace que literalmente se vea que ellos ya como que aprendieron a vivir por sí mismos y no por un control de una persona, que eso también se explica en la cruz de la sociedad y también en el Taxi Driver, porque literalmente ahí se refleja como tal que uno por obsesión o por diferentes problemas amorosos o etcétera de cosas empieza a controlar sus propios sentimientos y eso literalmente es como que se refleja más del gobierno, o sea, nosotros mismos, quien hace que nos empiece a afectar las cosas. Lo que Alex y Travis tienen algo y es que por el pasado tienen un propósito en el futuro. Alex buscó como ese propósito en la violencia, ¿sí? Y realmente, como le digo, no es culpa realmente de la persona como tal, sino del pasado que le haya tocado vivir. Y Travis en Taxi Driver se sentía tan un don nadie que no hacía nada y se desesperó, no con la idea de una sola persona, sino con sus propios intereses de ser conocido. Él quería como hacerse conocer, dejar su huella para que las personas lo miren y sepan que hizo algo. Él no quería simplemente morir sin hacer algo, porque él cuando iba a matar al político, él se iba a suicidar después de matar al político. Eso nos dio a entender que iba a morir, pero primero quería hacer algo importante para que cuando muera digan que esa persona fue la que lo hizo. Sí, porque literalmente, o sea, más de lo que tú dijiste, ahí se ve como él intentó como falló, se fue en busca de otro objetivo, que fue a la chica de 12 años que literalmente fue a defenderla a pesar de todo. Y ahí se ve que literalmente él se preocupó ya cuando la chica, él escuchó que literalmente la chica tenía 12 años. Porque literalmente puede que algo a esa edad referente a él también la haya afectado. Entonces eso hizo que como que era, ella no puede caer en peores pasos que yo o ser alguien que literalmente se mate por mi afectación. Y cuando la rescató de nuestra ex que la quería violar, literalmente él se quería suicidar, pero el arma no funcionó. Exacto, él apretó el gatillo y no salió ninguna bala. Incluso hizo el gesto con la mano de que se disparaba. Pero es raro porque él al principio, el plan de él era que lo conocieran por el asesinato de un político, que en sí sería algo malo. Y las razones por las que lo hizo fue porque Travis es de las personas que ven al mundo como una miseria. Y lo digo porque en cierto punto yo también llegué a hacer lo mismo, ver a todo el mundo como una miseria y una basura, que la ciudad está en la inmunda, que prostitutas, ladrones, todo. Entonces él cuando se encontró con el político le dijo al político que lo que él quería era acabar con esa escoria. Y cuando escuchó al político por la televisión diciendo que él iba a darle el poder al pueblo, Travis como que perdió la razón porque pensaba de que le iban a dar el poder a esa misma escoria que le intentaba destruir. Ahí se dio la idea de matarlo. Siento que también es la clara referencia de una escena que creo que ya le hemos comentado antes, que directamente era la del director cuando participó en la película, que ahí se hace referencia como el control de la mente, como empezó a jugar con él. Y ahí fue cuando pasó lo de Lexi, trae cosas. No, ahí yo creo que no es más tanto el control, sino el director quería dejarnos una tipo de enseñanza, porque claramente se ve que el protagonista, Travis, el director le pregunta, esa es mi mujer, pero no es mi casa, me está haciendo infiel, y ¿qué debería hacer? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Sí? ¿No? Y Travis como que no está en la capacidad de opinar o de saber qué quiere, debido a esa soledad, y no responde esa pregunta. Y entonces en vez de él intervenir en cosas pequeñas por ser reconocido, entonces no cae en cuenta que las cosas pequeñas influyen más en la sociedad que algo grande para él. Es que prácticamente ya depende del punto de vista de cada persona, porque por ejemplo hay personas como Travis que desean, anhelan, hasta tienen un anhelo por ser famosos, por ser reconocidos, cuando, o sea, ¿cómo me voy a explicar? O sea, cuando el objetivo ese de la vida no es eso, o sea, la vida no son grandes cosas ni tampoco son cosas pequeñas, es un equilibrio, pues a mí, desde mi punto de vista, es un equilibrio
y querer ser reconocido por, no, yo hice esto, pero es que ese reconocimiento no perdurará. Pues el reconocimiento que él intentaba dar es como a través de la violencia, como intentar llamar la atención, como asesinando, violando, haciendo cosas ilícitas, como que hagas esto, yo soy uno de la sociedad más, llamando la atención en ese sentido con la violencia. Exacto, sí, prácticamente las máximas celebridades también son criminales, no solamente futbolistas, cantantes. El gran ejemplo es Pablo Emilio Escobar Gaviria. Es una gran celebridad y no es precisamente porque haya hecho cosas buenas. Prácticamente Travis no le importaba si era algo bueno o algo malo, solo quería ser conocido. Y aunque la situación de Betsy, la situación de Iris eran completamente aparte, él lo vio como muy similar. Él vio que prácticamente las dos eran esclavas de algún tipo de sistema. Porque Betsy trabajaba con el político y seguía lo que el político dijera. Iris tenía que vender su cuerpo por órdenes de la persona que supuestamente la quería. Porque incluso ese man, el que ni me acuerdo cómo se llama, el que manipulaba a Iris, la manipulaba emocionalmente. Y en varios puntos lo llegó a hacer, diciéndole que la quería y que nadie le iba a querer como él la quería. Nada más con el simple hecho de que ella nunca se fue. Como manipulación emocional, porque en sí intenta como tratarla en una novecita que es amorosa, cuando en realidad es más cruda y más cruel. Exacto, o sea, solo le muestra la punta del iceberg y no le muestra todo lo que pasa. Pero pues algo que hasta ahora no me voy a captar es que prácticamente Travis en su deseo de ser famoso se convirtió en la escoria que tanto se detestaba, porque si él detestaba a los que prostituían chinas, a las prostitutas y toda la vuelta, a los asesinos, él iba por ese plan, él quería matar a alguien. Pues realmente lo que yo dije, el bien y el mal es algo subjetivo, porque realmente él odiaba esas escorias por el impacto que hay en las calles y por este desastre que hay en las calles. Pero él, cuando decidió tomar las armas, no lo hizo con crear más caos. Él tenía como un propósito, porque al fin y al cabo, cuando sacó a Iris, no mató a gente buena. Entonces, ¿cómo vamos a decir de que hizo algo malo cuando prácticamente sacó a Iris de un sistema corrupto donde solamente se están aprovechando de su cuerpo a tan solo 12 años de edad? Leí en una página de internet que decía que la inspiración de la novela como tal de La Naranja Mecánica fue que el autor sufrió que a su esposa la violaron enfrente de él un grupo de exmilitares. Entonces, pues a mí me dio gracia porque el mensaje que él quería dar al final de la novela, o sea, del libro como tal, era que un criminal puede redimirse, o sea, fue prácticamente una muestra de perdón. Pero en la película lo dejaron más como la libertad, diría yo, de elegir pues la consecuencia de nuestros actos. Sí, porque como tal, o sea, como te dice, por una muestra de perdón, terminó siendo algo más agresivo, porque la película es muy incómoda, Sí. eso sabe, pero también conecta mucho, por el simple hecho que literalmente por los problemas de amor hacia los padres y otras cosas, se ve como todo se va transcurriendo y todo se va uniendo, haciendo así real, como tal supuestamente el director intentó dar como una muestra de perdón cuando reflejó todo el trauma que le reflejó a la esposa. Pues en sí fue lo que también el escritor fue, también aparte del escritor tener como sed de venganza por lo que le hicieron a la esposa y todo, fue también demencia, también problemas psicológicos, porque sí, desde que murió la esposa quedó y en silla de ruedas por todo lo que le hicieron a él. En ese sentido, cuando Alex llegó moribundo después de que lo golpearon los amigos que antes eran ladrones de la pandilla de él, el escritor contrató un muchacho musculoso para protegerlo. En ese sentido, él lo reconoció, pero en sí lo reconoció en parte, porque cuando lo golpearon a la esposa y la violaron, él tenía máscaras, hasta que dio como un baño de agua caliente y cuando empezó a cantar la canción, él fue quien se dio cuenta que él la había violado y mataba a las cosas con los amigos. Sí, Lo que quería el escritor es que él, cuando apenas vio que era Alex, no sabía que él era el que le había hecho eso por las máscaras.
pero él lo recibió no con el propósito de ayudarlo, sino quería utilizarlo porque para el partido político del político que ya estaba haciendo el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dio cuenta que quién era, como que esos intereses políticos se quedaron a un lado y ya todo se convirtió en intereses personales. Prácticamente ahí lo deshumanizaron, porque desde que le hicieron Tratamiento. el tratamiento ese en las películas, de ahí dejó de ser 100% no humano, sino tener 100% de voluntad propia, porque por más que él quisiera ser violento así, ya no podía, sí, ya no era humano, ya era como un objeto de pruebas del gobierno. Yo creo que el gobierno lo que buscaba con este tratamiento era que volvernos títeres. Sí, porque como tal, ahí Alex se muestra cómo pierde el sentido de pertenencia. O sea, como muestra, como literalmente que perdió el ser que él era y que lo hacía feliz. Pero realmente una persona nunca se transforma, porque por más de que le hagan ese tipo de tratamientos, va a seguir con esa personalidad en lo más fondo, Pues, pero va a seguir presente y en algún momento volverá a salir esa Pues sí, personalidad. pues en sí, del tratamiento que según que iba a funcionar, que iba a ser una persona buena, eso fue pura farsa, porque en sí lo que le hicieron a Alex fue como calmar ese set de violencia que tenía, volviéndolo como forma de asco hacia la violencia. O sea, no Pero lo cuando ya se da cuenta de toda la realidad, ya fue cuando va un poquito más adelante al final de la película, él se dio cuenta que nunca funcionó el tratamiento, sino que tenía pensamientos psicópatas y crueles hacia las personas. O sea, nunca lo redimieron, solamente lo controlaron mentalmente. Distorsionaron la realidad para él. Exactamente. Con acciones. siento que, volviendo a la escena del escritor, cuando ya lo encontró y todo eso, ahí se ve como el escritor por venganza le puso a Beethoven. No. Pero eso, ¿qué pasa? Cuando Alex se despertó, se volvió completamente loco y eso hizo que se tirara a la ventana. Y cuando él volvió a despertar, él ya no tenía el tratamiento. Lo que dijo Alex cuando despertó fue que le preguntó a la enfermera, yo soñé que estaban jugando con mi cerebro, que lo estaban lavando. No, los doctores. Que los doctores están ¿Cuándo? sintió jugando con su cerebro. La enfermera no le puso demasiada importancia a eso. ¿Qué pasó? Le mostró unas escenas de violencia y él, en vez de sentir asco o repulsión debido al tratamiento, él se sentía normal, se sentía bien. Y es que las imágenes no eran como tal violentas. No, eran muy Sí. casuales, por así decirlo. Y algo que se fue, o sea, ya al final de la película como tal, lo que se ve es que el gobierno estaba cayendo. Y el que creó el experimento pues, obviamente estaba siendo muy, muy tocado en ese tema. Lo que hace él es obligar a Alex, o sea, lavarle la mente para literalmente dejarlo. Que se muriera. Sí, al ver que su fue en decadencia, ese tratamiento que era bueno para la sociedad, el gobierno decidió volver a buscar a Alex para hacer las paces y ver otras formas viables para arreglar la sociedad. Lo querían volver a utilizar por segunda vez, prácticamente con los mismos propósitos políticos, pero de distinta forma. ¿Y qué hace Alex? Bueno, acepta, pero al final muestra una sonrisa. Psicópata. Y ahí se acaba el final de la película. Y creo que ya es como cuando ya podemos hablar de lo que es el final de Taxi Driver y ya seguir con lo que es Club de la Pelea. En Taxi Driver, lo que pasa y lo que nos pudo dar a entender, y no sé si muchos lo notaron, es que en la escena final prácticamente nos muestra que la película es un bucle. Porque la película termina, pero como que el final puede ser el principio, que volvemos al mismo punto. Travis manejando su taxi de noche. ¿Qué pasa? Que hizo una acción que se puede interpretar de una forma profunda, y es que él empezó a mirarse a sí mismo por el retrovisor. Y eso nos puede dar a entender que él empezó a ver en su interior, y eso nos pudo dar la enseñanza de que nosotros también tenemos que empezar a ver con ese retrovisor hacia adentro de nosotros mismos, para nosotros también conocernos y saber cuáles son nuestros propósitos, emociones. Así hablamos, ¿no? Sí, pues, o sea, yo no hice algo sobre la naranja mecánica que me dejó pensando porque, listo, o sea, el tratamiento lo hicieron a Alex para convertirlo en alguien bueno, pero entonces ahí la discusión es, para hacer que una mente trastornada
deje de ser un daño para la sociedad, ¿qué hay que hacer? ¿Manipularla o esperar a que esa persona tenga la voluntad de hacer un cambio? Siento que la sociedad tiene la necesidad de manipular y no hay como que dar ejemplos de cómo poder progresar en el tema. Y pues es que yo me refería al escritor como tal de la novela de La Naranja Mecánica, no al que aparece como personaje en La Naranja Mecánica, sino al autor, que él mencionaba que le molestaba mucho o que hubiera querido no escribir como tal esa novela porque se distorsionó el mensaje. Él quería dar un mensaje de redención que al final de la novela sí manipulan o sí cambian a Alex, pero en la película le cambiaron ese mensaje y hicieron pues que todos viéramos la moraleja de manera distinta. Lo que pasa es el mismo nombre de la película nos dice de qué es la película. La Naranja Mecánica da a entender que somos eso, naranjas mecánicas, somos esclavos controlados de un sistema mayor. De eso, el título nos da a entender eso. Nosotros somos la descendencia de los grandes, ¿sí? Nosotros somos esos que controlan. Porque a usted, por ejemplo, van a un trabajo y le ponen un contrato y le dicen le vamos a pagar tal por tantas horas, ahí empiezan a depende del gobierno. exactamente, o sea, ya firman el contrato y ya están trabajando para un sistema. Una persona más del montón de la sociedad. Exactamente. Lo que dijo el profesor Francisco, la carrera de ratas. Pues en sí, de las películas que estamos hablando, tiene que ver 100%, de todo lo que nos habló el profesor Francisco, tiene que ver con la carrera de las ratas. Todo lo que se trata de las películas, traición, problemas mentales, trabajo, gobierno, Sí, de tiene que ver cuestionarnos. con la carrera de las ratas. También sobre el video que nos mostró, donde la manipulación llega desde la escuela. Mm. Pero ahí ya lo que tú dijiste, ahí como la manipulación y el juego hace que todo empiece desde el gobierno para como que alimentarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde empieza lo del club de las peleas. Es que, viéndolo así, prácticamente, las tres películas son tres puntos de vista diferentes de la carrera de ratas. La naranja mecánica es como la rata que es controlada y que se deja controlar por el sistema. Taxi Driver es el que busca dejar de ser controlado, es como lo de Zaratustra, que es el león que busca ser rebelde, que busca dejar de ser dependiente de algo. Y el club de la pelea es lo mismo, el que busca. Que vamos para ese propósito. Pero es que sabes que se le puede colocar, es que en la carrera de ratas ahí se ve como él se deja llevar por el alcoholismo y es lo que pasa en el club de las peleas. Sí, como También. Por una sustancia o algo. Empiezan a tener diferentes trastornos como doble personalidad y empiezan a verse como otra persona cuando son la misma. Como si una persona buena y una persona mala. Prácticamente en el club de la pelea funciona como otra droga, ¿sí? Una droga más simbólica, pero a fin de cuentas es algo adictivo. De por sí la violencia es adictiva para el que no la sabe controlar. Sí, porque se pelea como un desahogo. Y eso, que aunque La la droga. sepamos controlar, al fin y al cabo en algún momento saldrá. Y Porque pues la droga nos ayuda a evadir la realidad y luego nos golpea más fuerte. exacto, o sea, tanto la drogadicción simbólica como la drogadicción Literal. Figurado. literal y el alcohol solamente son escapes temporales a una realidad de la cual no vamos a poder escapar hasta el día que nos vayamos de este mundo. Pues Oh. tienen que ser, son tres drogas. La drogadicción, que ya sabemos que es literalmente de hoy en día es 100%. El alcohol y el placer. Nunca una droga va a ser más que el alcohol, las drogas o el placer. Siempre cuando una persona se siente impulsos así, siempre va a ocurrir a una de las tres. Digamos, ¿qué sentía Alex cuando lastimaba a las personas? Exactamente. Pues que es Placer. placer. Realmente Es una droga para sentirse bien. Nosotros vemos la película como espectadores, pero no sabemos cómo estaría viendo la situación el El personaje personaje. a través de sus propios ojos. Como si sintiera cuando al golpear o al violar o al matar sentía como felicidad, ansiedad o temor, pero no sabemos en sí qué Es como sentía. cuando leímos el libro del túnel, nunca supimos cómo veía la historia de la muchacha, solamente supimos lo que Él Él es- hizo a ella. exactamente.
Ok, yo creo que ya hablamos mucho de las otras películas, vamos a hablar un poco de la pelea. Y hay una escena que a mí me gusta mucho y es cuando están bajo la lluvia en el auto y los estrellan. ¿Qué me olvidó cómo se llaman? Tyler y el otro man no tiene nombre. Tyler y El narrador. Tyler, por así decirlo. Y es cuando los estrellan y que le dice al chico que conoció, fue en ese momento en el que empezó a vivir. O sea, dejó sus miedos atrás, ya no tenía nada más que perder. Y esa es la referencia de que literalmente la muerte como tal se empieza, o sea, si uno tiene como ese tipo de que puede morir, literalmente ahí uno empieza a disfrutar la vida en vez de empezar a disfrutar desde Como antes. dice el dicho, o sea, Pues algo tenemos en realidad, algo tengamos en claro que desde que nacemos sabemos que vamos a morir sí o sí, porque nadie en el mundo es eterno. Depende, hay personas que les da locura eso. la verdad es que la vida es un camino hacia la muerte. No importa lo lento que la recorramos, llegaremos al destino final. Y si no la muerte. Porque siento que uno ya vive con la propia muerte. Y eso es lo que como que se refleja, o sea, por una discusión de los dos, de esa pelea, terminaron chocando. Y ahí es cuando ahí es cuando el chico se da cuenta que Tyler no existe, que todo fue la imaginación de él. Y como Melanie, cuando uno se acerca a la muerte es cuando empieza a valorar. Porque dicen que cuando uno más cerca está de la muerte es cuando más vivo se siente. O cuando más aprende a valorar las cosas que tiene antes que las pierde. Exactamente. Digamos, ¿qué era lo que pasaba con esta chica, Carla? Cuando el protagonista iba a sus terapias. El protagonista iba a sus terapias y porque él sufría de insomnio. Iba a sus terapias y cuando volvía a casa se sentía bien, podía dormir tranquilamente hasta que esta chica Carla empezó a ir y la sintió como una espía, la sintió como una amenaza. Y después de eso, el protagonista del Club de la Pelea volvió a caer en ese insomnio, preocupado por una persona que no le estaba haciendo nada, sino otra persona más quien buscaba ayuda. Y eso es lo que pasa con muchos. Uno se siente amenazado y uno vuelve a las andadas de antes. Me dio gracia fue que, según lo que yo vi, es que ahí nos mostraban otro tipo de adicción, pues que nosotros normalmente nos sentimos bien de pronto cuando alguien más nos apoya, cuando alguien más está ahí pendiente de nosotros y cosas así. Y lo que muestra ahí al principio de la película, si no estoy mal, es que él tomó eso también como una adicción. Iba a terapias que ni siquiera de pronto necesitaba porque eran de cosas que pues él fingía tener, porque de los testículos y esas cosas. Entonces él iba y se sentía mejor cuando tenía ese apoyo y cosas así, y siguió asistiendo y cuando realmente pues no era lo que necesitaba realmente, diría yo. Es como una forma. Y él también tenía. Él tenía una baja autoestima o una autoinsuficiencia, porque ¿qué era lo que hacía él? Todo lo que le llamaba la atención por revista, por internet, lo compraba. Muebles, losas, cama, todo, pero él se compraba todo eso y no se sentía suficiente, no se sentía bien. Es que prácticamente ahí fue cuando nació Tyler en la mente de él, porque Tyler es una representación de lo que él quería ser, como ese hombre fuerte que no dependía del consumismo y O una persona independiente. sí, entre comillas independiente, porque al inicio pues sí, el protagonista quería encontrar la felicidad por medio del consumismo, pero cuando se encontró con Tyler, que era todo lo contrario, que no tenía nada y que supuestamente era feliz con eso, pues quiso seguir ese camino, creando un nuevo sistema y toda la vuelta. Prácticamente lo que dice la película es que lo material no es suficiente para llenar vacíos, porque uno puede tenerlo todo, pero muchas personas van a tener ese vacío de que algo les falta.
Claro, y ese vacío puede ser la compañía, como tú dijiste al principio de la película, donde se ve que por compañía él se empezó como que a sentir mejor y a poder dormir mejor. Y eso se refiere a que él como tal, él necesitaba la compañía y ahí empezó como que lo que es el club de la pelea, que fue a pelear, se formó como tal el club de ajo en un bar y ahí empezó a crear más Y llegar. y ahí se ve también el reflejo del control de una mente, porque él era el líder y cualquier cosa que él les decía a ellos lo hacían. Como por todavía conservar esa supuesta libertad que estaban a punto de conseguir. Que ahora, ¿qué pasa? Él podría ser líder sin saber, por esa misma demencia de imaginarse al otro personaje. Es que hay una frase bonita como el tema del abandono y la soledad del inicio de la película que decía que cuando una persona está cerca de la muerte, las personas ahí sí se toman el tiempo de escucharlo en vez de esperar su turno para hablar. Pero el Tyler, ¿cómo llegó hasta ese punto de tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada? Realmente no sabemos, como las anteriores películas, no sabemos el pasado. Y realmente, es que el pasado no es malo, sí, pero muchas personas lo ven como una herida. Pero hay que tener algo en cuenta, que las heridas del pasado le dan sentido a nuestro presente. Y realmente Tyler, aunque tenía todo, sentía que no tenía nada. Porque realmente no le encontraba ese sentido al presente, pero no sabemos él cómo llegó hasta este punto, porque lo que le digo, en ninguna de las tres películas nos muestran realmente el pasado de cada personaje, nos muestran lo que está viviendo en su vida como adulta. Y nos da a entender lo que puede haber pasado. Digamos, también en todas las películas se ve como sus acciones traen consecuencias. ¿Qué pasó con Alex? Él era malo, le pasaron cosas malas. ¿Qué pasó con Travis? Estaba solo, hizo algo grande, pero volvió a estar solo. ¿Y qué pasó con Tyler? Es que literalmente empezó a tener otra compañía, pero terminó literalmente disparándose solo. Sí, y hasta que no matara esa otra personalidad o esa versión que él tenía, no supo lo que realmente había hecho, algo grande, buscaba su propósito, pero sin saber cuál era. Sí, porque a fin de cuentas ninguno de los tres protagonistas tenía un propósito. Alex simplemente divagaba por ahí por simple placer, pero no buscaba algo más allá de eso. Travis solo buscaba reconocimiento y por solo buscarlo va a volver como una droga. Va a volver a seguirlo buscando hasta que el día que esa Como decía Melanie, vuelve a la soledad porque siempre Es un bucle. hasta que el día que esa fascinación lo mate. Y Tyler, creo que Tyler fue el que tuvo como que ese impacto, porque al final de la película, o sea, cuando se dispara y todo eso, ahí es cuando descubre Carla. Ahí es cuando literalmente él como que acepta ya su realidad y de que literalmente ya no puede tener los explosivos porque tiene el control de todos. O sea, él controla ya literalmente la policía, controla cada parte y la compañía ahí es Carla. Y él creo que quería compartir ya lo que queda con ella. Y así fue, ahí literalmente es cuando ya el bucle se acabó de que estar solo a tenerse como que apoyo emocional entre los dos. Porque Carla es una persona que literalmente se refleja como el placer, porque ella buscaba siempre como tener relaciones y la hacía con Tyler, pero con la perspectiva diferente. Yo creo que ya vamos Yo concluyendo. Yo creo que ya lo que queda es que cada uno de nosotros pues diga su reflexión y diga pues qué le impactó, cuál película más le impactó. Realmente las tres películas tienen la misma conclusión, el buscar un propósito para nuestras vidas, para llenar esos vacíos del pasado que nos atormentan en el presente y nos pueden atormentar en un futuro. Okay. ¿Y cuál fue la película que más te gustó? Yo diría que Taxi Driver, porque siento que me identifico harto con esa película. Ok, sale. Y buscando ese propósito, lo que nos inspira, digámoslo así, estas películas, y pues en lo general diría yo que las enseñanzas del profesor este año, es a cuestionarnos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Cosas así. Y pues la que más me gustó diría yo que fue el Club de la Pelea, por su complejidad.
Pues es que, o sea, los tres me dejaron como la idea de que la idea de buscar la felicidad por medio del placer no es felicidad a fin de cuentas, porque es algo efímero que, como cualquier sentimiento, se va a terminar en algún momento. Y pues como por eso mismo, como por esa calma y paciencia que se representa en la película, pues la que más me gustó fue Taxi Driver. Pues a mí la película que más me gustó fue La Naranja Mecánica. Porque en ese punto de vista, aunque no sea tan educada ni educativa, pues tiene sus puntos de vista. O sea, me gustó cómo se reflejaba la sociedad, el gobierno o como llamamos la policía o la justicia. En ese sentido, pues ahí uno hace abrir los ojos y abrir los ojos y ver la realidad que está pasando hoy en día, cómo es la sociedad, cómo nos controlan y eso. Pues a mí me gustó en el sentido de La Naranja Mecánica como para abrir los ojos y mirar hacia un futuro, como si queremos volvernos títeres de la sociedad o volvernos independientes y buscar nuestro propio futuro. Yo no sabría decir cuál me gustó exactamente, pero la que me causó más impacto fue La Naranja Mecánica. Y es ver cómo el gobierno en la película y en la vida real trata de manipularnos. Y como una persona buena, para que sea buena tiene que humillarse. Digamos, un trabajador, un profesor en ciertos casos, un estudiante, una mamá, para ser bueno tiene que humillarse. Entonces la idea es cambiar eso. Siento que la que más me impactó es el club de las peleas, porque literalmente refleja el tener todo mata el alma. Porque literalmente es como que ahí se ve como el vacío de aunque te dé cualquier cosa, así sea la más grande, refleja que nunca uno se va a sentir lleno, por más que tenga su personalidad bien, todo bien, nunca reflejará ese sentimiento de felicidad o de tener ese orgullo de que tengo esto. Pues Sí, yo creería que ya podemos cerrar. Gracias por su atención. gracias, profe Francisco. Que la cagué. Chao.